Muy buenos días, les habla el arquitecto Alfonso Reyes Garza del Instituto Mexicano del Edificio Sustentable. Y bueno, pues el día de hoy hablaremos acerca de cómo se desarrolla, cómo se logra una construcción sustentable, cuáles son las fases y las partes en las cuales se debe de plantear este ejemplo. En primero podemos decir que existen tres grandes etapas dentro de la construcción de una edificación. En la primera, y que en México considero que está muy poco aceptada o muy poco valorada, que es la etapa de planeación. Luego viene una etapa intermedia que pudiese ser una etapa de certificación y posteriormente una etapa de gestión. Dentro de estas tres fases, la primera podemos decir que está conceptualizada, o sea, se da en una fase previa a la construcción en la cual se están definiendo los sistemas y las cuestiones que se van a utilizar. Nosotros actualmente hemos ya definido una metodología para analizar esto y tenemos básicamente planteado que por un lado tenemos que marcar los lineamientos de diseño y de ingeniería que se deben de seguir en diferentes rubros, a fin de que al último esta construcción tenga un alto nivel de sustentabilidad. El siguiente punto es, dentro de esta fase de preconstrucción, por decirlo así, o fase de programación, planeación y diseño, el segundo rubro pudiera ser la revisión de las ingenierías de las instalaciones. Aquí podemos hablar pues de toda la cuestión eléctrica, aire acondicionado, agua, etcétera. Y una tercera parte es la cuestión de los materiales, analizar los materiales que se van a utilizar, los catálogos de conceptos que se van a emplear, en fin. De esa forma no olvidemos que esto es un sistema holístico, es decir, todas las partes integran un todo y si están mejor estructuradas o entendidas entre sí, obviamente va a generar un mejor todo que es el edificio. Nosotros no dejamos de señalar que, por ejemplo, si hacemos un cambio o una modificación en la cuestión, por así decirlo, de la envolvente térmica, vamos a afectar a su vez otro sistema y ese sistema a su vez a otro sistema. Es decir, cambiamos la envolvente térmica que está en relación, por ejemplo, con el tamaño del aire acondicionado, se modifica el aire acondicionado, el tamaño, y esto a su vez modifica el sistema de electricidad, y esto a su vez podemos entender que está dentro de un sistema que se llama edificio, y ese edificio a su vez está en un sistema que se llama ciudad, y esa ciudad en un sistema que se llama región, y así nos podemos ir hasta llegar al universo, ¿verdad? Pero la intención es entender la relación que tienen las decisiones que tomamos en esta fase de preevaluación sobre el total de las cosas que vamos a hacer en el edificio. De tal suerte que yo decía que era una etapa muy subvaluada o muy poco valorada en términos generales, dado que aquí lo que comúnmente se hace es que se le habla a la persona que vende una cierta instalación, aire acondicionado, no sé, y se le pide que haga la ingeniería, lo cual es extremadamente tonto y además erróneo, porque al final del día lo que va a suceder es que pues la persona que te haga la ingeniería te va a vender más toneladas de aire acondicionado y te va a tratar de vender lo más que pueda, no necesariamente lo más óptimo. Es por ello que es importante en esta fase de planeación verdaderamente tomársela en serio y no estar esperando al siguiente día luego poner la primera piedra. Aquí somos muy dados a eso, a poner la primera piedra y a no pensar cómo vamos a poner la segunda, y ese es el verdadero problema. Pero bueno, hablábamos de tres grandes fases, acabamos de hablar de la primera. La segunda fase sería la cuestión de certificación. Para certificar una edificación sustentable existen diferentes formas, diferentes metodologías. Por ahí nuestro instituto tiene una metodología, existe, que es la metodología de evaluación de edificios sustentables.
A la vez existen otras en Reino Unido, en Estados Unidos, en fin. La de nosotros obedece a la normatividad que tenemos nosotros aquí en México y está ajustada a nuestra realidad. Dentro de esta fase lo importante es consignar que realmente se lleve a cabo lo que se planeó en un principio. Para esto hay todo un proceso de recopilación de cuestiones para certificar las cosas, recopilación de certificados, de datos, etcétera, que al final del día integrarán una carpeta con la cual nosotros podemos avalar o decir que ese edificio tiene un cierto nivel de sustentabilidad. Por último, una vez terminada esta segunda fase, que es la construcción, ahí no termina la sustentabilidad del edificio. Viene una parte de gestión del edificio, y esto tiene más que ver con el hecho de cómo se va a manejar el edificio en términos energéticos y de agua. Es decir, hay que plantearlo cómo va a suceder y ir monitoreando el edificio en términos de agua, energía, en fin, mantenimiento, una serie de situaciones ahí. Al final de todo esto, si nosotros seguimos todos estos pasos, encontraremos que habremos hecho un edificio mucho más amigable con el medio ambiente, más justo para todos, más agradable y por sobre todo lo que más pesa, pienso yo, a la mayoría que están escuchando, el aspecto económico, más barato. Nosotros ya tenemos varios casos, probablemente más adelante hablaremos algunos de ellos. Uno de ellos es en las escuelas públicas del estado de Nuevo León. Hemos estado trabajando muy de la mano con el Instituto Constructor de Escuelas que hay aquí en el estado, y por ahí se han conseguido muy buenos ahorros que en próximas fechas dará a conocer seguramente la gente del gobierno. Nosotros hemos estado apoyando con esta metodología y creemos que es un buen punto de partida y un ejemplo de algo que está haciendo correctamente el gobierno por ahí, a nuestra forma de ver. Y bueno, pues por el día de hoy es todo. Que tengan un buen fin de semana y agradecemos su atención. Hasta pronto.